Muy bien, muy bien. Ya está grabando. Okay. Vamos a agregar información respecto al tema de procesos reversibles e irreversibles. No quiero que el video se convierta en simplemente yo leo la presentación porque pues eso, como dicen, cualquiera lo podría hacer, sino quiero agregar información extra de tal manera que puede ser un poco más fácil de comprender este tema. Ver, entonces, esto está relacionado todavía con la segunda ley de la termodinámica y va a ser el último tema que vamos a revisar antes de pasar a al tema de entropía, que nos lleva a la tercera ley de la termodinámica. Entonces, y esta parte pues, ni modo hay que leerla. Dice aquí un proceso reversible. Se define como un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Es decir, tanto el sistema como los alrededores vuelven a sus estados iniciales una vez finalizados el proceso inverso. Este tipo de procesos entregan el máximo de trabajo y consumen el mínimo de trabajo, ¿verdad? Entonces, a ver, me voy a seguir aquí con esta herramienta que conseguimos. Y si se acuerdan, pues que era un proceso es un cambio de estado de equilibrio. Yo no creo que vean mucha diferencia de cómo escribo en el pizarrón a cómo escribo aquí. A otro estado de equilibrio. Y si la pregunta es, ¿qué es un estado de equilibrio? Pues es una condición en la que las propiedades no cambian y por lo tanto se pueden medir o calcular. Ajá. Entonces, nos dice aquí que un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Quiere decir que así, chueco como lo dibujé, que este camino que se siguió de ida también tendría que ser exactamente el camino que se sigue de regreso para ir del estado 2 hacia el estado 1. Ajá. ¿Se imaginan? Esta parte de sin dejar ningún rastro en los alrededores de repente se hace un poco confusa, pero para eso está este video, creo, para que tratemos de explicar qué sucede. Vamos a avanzar sobre la presentación. ¿Qué hice? Ajá. Entonces, a ver, es un proceso que puede ir del estado 1 al estado 2, ese es el proceso, y de regreso sin dejar ningún rastro extra. Es importante esto, tanto el sistema como los alrededores, ¿sí? Vuelven a sus estados iniciales una vez finalizado el proceso inverso. Hemos trabajado siempre sobre el sistema y decimos, pues sí, intercambia energía con los alrededores, pero en este caso necesitamos que los alrededores regresen exactamente a como estaban. Los procesos irreversibles, bueno, pues contrario de los reversibles, pues no regresan a su estado inicial finalizado el proceso inverso. Aquí viene la parte triste, lástima que no puedo poner la canción, pero bueno, una canción triste. Los procesos reversibles no ocurren en la naturaleza, solo son idealizaciones de procesos reales. Los procesos reversibles se pueden aproximar mediante dispositivos reales, pero nunca se pueden lograr. Y esto es lo más importante de todo. Todos los procesos que ocurren en la naturaleza son irreversibles. Quiere decir que aunque regrese el sistema a su estado original, en los alrededores hay un impacto en cuanto a energía. Ahorita vemos qué onda, pero bueno, si lo dibujáramos acá, vamos a borrar esta línea. Si lo dibujáramos acá, significaría que seguramente el sistema fue así. Uy, llegué. Pero en el regreso tomó otro camino. Y esta diferencia que existe aquí en medio es el impacto que se dejó sobre los alrededores. A ver, si hasta este punto todavía tienen cara de ¿qué?
No se preocupen, incluso yo la tendría. Bien. Que entonces los procesos reversibles son aproximaciones teóricas que nos van a permitir modelar cómo se comporta una máquina térmica, ¿sí? Aunque hay que tener presente que, como dice en la presentación, esta información es sacada de libre, todos los procesos reales son irreversibles, ¿vale? Entonces, ¿qué hace que los procesos sean irreversibles? Pues, por ejemplo, la fricción, la expansión libre de un gas, el mezclado de dos fluidos, la transferencia de calor a través de una diferencia finita, de temperatura finita, la resistencia eléctrica, la deformación inelástica de sólidos y, por supuesto, las reacciones químicas. Hablemos de dos que nos van a permitir entender esto. Fricción. Por ejemplo, los vehículos avanzan bien, al final de cuentas, debido a la fricción que existe entre el pavimento o entre el suelo y las llantas, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes que viajan de Ciudad de México a Sonora, todo ese camino, toman puro asfalto. Por supuesto que la fricción entre la llanta y el asfalto produce calor y se gasta una cantidad de energía. Si ustedes hicieran el camino de regreso, y es más, seamos un poco exagerados, hicieran el camino de regreso y además en reversa, el asfalto o las llantas no se van a enfriar, se van a seguir calentando. Entonces el simple hecho de tomar el camino de regreso, pues no hace que el proceso sea reversible. Entonces vean, este es por ejemplo el impacto que decimos en los alrededores. Igual y tú dices, bueno, pues sí, yo viajo allá, regreso y entonces si yo soy el sistema, pues regreso al estado inicial, ¿no? Mi departamento en Ciudad de México, a tal altura, a tal posición. Pero en los alrededores quedó un impacto de energía disipada por ahí, en forma de calor, por ejemplo, que ya no voy a poder recuperar. En el regreso no es que se haya enfriado, sino al contrario, al haber nuevamente fricción se calentó más. Entonces, toda la fricción, que por supuesto va a convertir energía en calor, hace que los procesos no sean reversibles. Por cierto, adivinen qué marca de galletas estoy comiendo. Solo son dos, para que no me vean feo. Ahora, quizá un spinner. Un spinner, pones instrumentación ahí para saber exactamente cuántas vueltas dio, en qué ángulo y todo eso. ¡Pum! Le haces un impulso. Empieza a girar. Gira, no sé, 5000 vueltas y se queda en un ángulo X. Y luego le das un impulso en el sentido contrario e igual gira en sentido contrario las 5000 vueltas y regresa exactamente al ángulo del que partió. Entonces vas a decir, bueno, eso fue un proceso reversible. Pero la fricción que existe ahí en el valero del spinner se disipa en forma de calor. Quizá no sea un exceso de calor, pero termina siendo calor. Y termina siendo energía que al girarlo en un sentido se convirtió en forma de calor y se disipó en los alrededores, incrementando ahí la energía. Cuando lo giraste en sentido contrario, no es que el sistema se haya enfriado, ¿verdad? Generó nuevamente calor y incrementó la energía disipada al ambiente. Bueno, ni qué decir de la resistencia eléctrica, la tocamos el tema pasado. Tú la conectas ahí a la toma corriente y disipa en forma de calor. Pero si tú le aplicas calor no vas a recuperar energía eléctrica, no en esa potencia. Esto de la expansión libre es pues porque una vez que tienes expansión libre, después para comprimir, para regresar al estado inicial tienes que comprimir. Y para comprimir necesitas ejecutar trabajo. Y por supuesto, el trabajo siempre va a ir sobre un sistema mecánico que va a tener fricción y por lo tanto no regresamos perfectamente el sistema y los alrededores. El mezclado de dos fluidos. Las reacciones químicas pues
como procesos irreversibles, pues son terribles. Por ejemplo, cuando se oxida un metal, un fierro, a través de procesos químicos se puede, digámoslo así, desoxidar, pero se invierte mucha energía. Ajá. Mientras que ¿cuánta energía se invierte para oxidarlo? Pues déjalo ahí afuera, claro que habrá energía interviniendo, pero no es la misma cantidad de energía que necesitamos para recuperarlo. Entonces vean, sobre los alrededores dejamos un impacto, y aquí dicen, todos los procesos que ocurren en la naturaleza son irreversibles, definitivamente. Espero que ya hayan leído el capítulo de entropía que les pedí. Y ahí vamos a ver que la entropía, el desorden del universo, siempre aumenta, va creciendo. Entonces, pues es parte de las irreversibilidades. Un proceso que se acerca a lo reversible, teóricamente, pues es el proceso reversible de Carnot. Ajá. Se compone de 4 procesos reversibles, 2 isotérmicos, que era isotérmico, que se mantiene a la misma temperatura, y 2 adiabáticos, que no hay transferencia de calor. Aquí vienen los 4 procesos: expansión isotérmica reversible, expansión adiabática reversible, compresión isotérmica reversible y compresión adiabática reversible. Aquí no tengo el dibujo, lo vamos a buscar. Es un dispositivo de cilindro émbolo que se expande isotérmicamente al ponerse en contacto con una fuente a alta temperatura, pero para que esto se mantenga a temperatura constante, la expansión es extremadamente lenta, muy lenta. Se retira la fuente de calor y entonces se deja que el cilindro se siga expandiendo sin que haya transferencia de calor. Espérense, es la gráfica. ¿Sí? Después se pone en contacto con un sumidero a baja temperatura y se deja que se vaya enfriando lentamente. Muy lentamente, porque si se enfría muy rápidamente, entonces el proceso ya no es reversible. Y una compresión adiabática reversible: se retira la fuente y se deja que el gas se retira el sumidero y se deja que el gas se siga comprimiendo sin que haya transferencia de calor. Igual es muy lento y entonces regresa al estado inicial. En estas gráficas se ve cómo sería, por ejemplo, la expansión. Vean, se llama expansión porque pues pasa del estado 1 a 2 y por lo tanto el volumen aumenta. Eso es una expansión. Aquí está la expansión isotérmica reversible. Se expande, aumenta su volumen y por lo tanto disminuye la presión. Luego viene la expansión adiabática reversible. Vean, nuevamente aumenta su volumen, aquí de 2 a 3. Vean, este es el eje del volumen, lo aumenta. Si se dan cuenta, no lo aumenta tanto como en el proceso 1. Lo aumenta, pero disminuye su presión. Ese sí la disminuye drásticamente. Esto, de aquí hasta acá, el área abajo de esta curva, es el trabajo que se genera. Dice aquí: durante estos procesos de expansión se absorbió una cantidad QH de calor y se genera una cantidad de trabajo omega de salida. Se absorbe calor y se genera trabajo, se está expandiendo. Luego está el proceso de compresión isotérmica reversible. Dice aquí que es de 3 a 4. Se está comprimiendo. Vean. Dice que es isotérmicamente. Acuérdense que la temperatura se mantiene constante durante este proceso. Y luego está la compresión adiabática reversible de 4 a 1. Entonces, a ver, según con lo que se dijo anteriormente, el proceso de 1 a 3, o sea, esta barra de aquí, esta barra de acá, es cuando se absorbe calor y se hace trabajo. Y luego el proceso de 3 a 4 y de 4 a 1 es cuando se vuelve a comprimir el cilindro. Y bueno, de 3 a 4 es cuando se desecha calor en el sumidero. Aquí de 1 a 2 es donde se absorbe calor de la fuente. Y entonces el trabajo neto realizado es el área abajo de esta figura.
Bueno, dentro de esta figura. ¿Vale? Si se dan cuenta, la eficiencia no va a ser del 100%. Sería del 100% si el área abajo de esto llegara hasta aquí. ¿Sí? Porque déjenme dibujar esto en mi pizarro. Vamos a borrar. A ver si me queda igual. Proceso 1. Proceso 2. Proceso 3. Estoy dibujando con el touchpad. Y proceso 4. Ok, hacemos el puntote grande y ocupamos el borrador para que regrese al mismo punto. Ahí está. Entonces, a ver, vamos a ver. Ay, no me quiere dar el marcador. Por aquí estaban nuestros ejes, ¿no? Presión y volumen. El área abajo de la línea roja, aquí, de hecho, esto de aquí es el calor de entrada. Calor de entrada. Y lo voy a poner en azul. Este era el 3, ¿verdad? Y este es el 4. Y esto de aquí es el calor de salida. En el video anterior, espero lo puedan revisar, espero tengan ganas de revisarlo. Recordarán que hablábamos de eficiencia térmica y de bla 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 y decíamos, si este calor lo hacemos inmensamente grande, podemos hacer que la eficiencia sea muy cercana a 1. Y si este calor lo hiciéramos 0, podríamos hacer que la eficiencia también sea cercana a 1. Aquí nos está diciendo, incluso para un proceso reversible, este calor no puede ser 0. Pero bueno, entonces decíamos que el área, esta área, les juro que sí fui al kinder, pero como lo hago con el touchpad, es más difícil. Entonces, esta área es el trabajo neto. Incluso no sé si recuerdan, la ecuación dice trabajo neto es igual a QH menos QL. No la QH, QH, calor absorbido de la fuente. QH menos QL. Aquí está gráficamente representado lo mismo. Ahí está. El trabajo, el calor, trabajo neto. Un análisis más profundo de esto. O sea, aquí hay que comprender. Estamos viendo fundamentos de termodinámica, ¿verdad? No estamos viendo termodinámica al 100% para ser los más expertos en termodinámica. Pero bueno, hay una cosa llamada principio de Carnot. Y el principio de Carnot se resume en estos dos. El principio de Carnot se resume en estos dos enunciados. El primero es que la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible entre los mismos dos depósitos. Entonces, depósito se refiere al de energía, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una máquina trabajando entre una caldera a 800 grados centígrados y un sumidero 30 grados centígrados, la máquina térmica irreversible va a tener menor eficiencia que una ideal reversible trabajando en los mismos parámetros. Pues lógico, pues sí, la eficiencia de una máquina, bueno, sí, la eficiencia de una máquina real va a ser menor que la eficiencia de una máquina ideal, ¿verdad? Aunque se tenía que comprobar, más allá de que fuera lógico, se tenía que comprobar. Y las eficiencias de dos máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos depósitos son las mismas, sin importar la naturaleza ni la configuración de la máquina, ¿eh? En realidad dependen de la temperatura de la fuente a la que están trabajando y de la temperatura del sumidero. No se nos olvide que estas máquinas son solo idealizaciones, ¿verdad? Las reversibles. Pero entonces si alguien dice, ¿sabes qué? Yo propongo esta máquina como el generador de
¿cómo se llama? El generador de turbina de vapor. Y alguien dice, yo propongo una máquina igual, pero esta trabaja con un gas. Es ideal, por supuesto, es reversible. La eficiencia que tendrían sería la misma. Y bueno, creo que hasta aquí termina la presentación. Hay procesos que son internamente reversibles y hay procesos que son externamente reversibles. Entonces, internamente reversibles no puede ser, me va a llevar un siglo. Mejor déjenme borrar estos. Entonces vamos a decir que los internamente reversibles van a ser los 1, ¿vale? Entonces, recuperemos el ejemplo de que estoy en mi departamento en Ciudad de México, que yo soy el sistema, que esta vez viajo a Yucatán, y luego regreso y me ubico exactamente en el mismo sillón, a la misma altura y bla bla bla, y es más, el mismo peso, porque mantuve mi alimentación así perfectamente controlada. Internamente podemos considerar que es reversible, porque yo regreso exactamente al estado en el que estoy. Ajá. Externamente ya hablábamos de que el viajar en vehículo produce fricción, produce calor y entonces genera un impacto en los alrededores. Los externamente reversibles, pues parecido al ejemplo anterior, dice, ¿sabes qué? Los alrededores quedan exactamente como estaban, pero el sistema es el que ya no regresa como inició. Y por supuesto nos habla de que están los totalmente reversibles o solo reversibles. Ajá. Entonces, insisto, esto nos permite idealizar cómo se comportaría una máquina si no tuviera problemas de fricción y problemas de irreversibilidades como las hemos manejado. Y aún así vamos a encontrar que su eficiencia es baja o que no es 100%. Si dices, oye, la máquina ideal tiene una eficiencia del 50%, ¿qué va a ser de la real? ¿No? Baja la eficiencia al 39%. O con que bajara un 5%, pues ya es un gran impacto. Bueno, espero que este video les ayude. Quedan pendientes unos videos de cómo resolver algunos problemas. Prefiero avanzar sobre esta parte teórica. Y los veo en el siguiente video. Bye, pórtense bien y no salgan de casa. Chao.